Me llamo Margarita, tengo 83 años y casi pierdo la capacidad de caminar porque creí lo que me dijeron los médicos. A tu edad, Margarita, la debilidad en las piernas es solo parte del envejecimiento. No hay mucho que se pueda hacer al respecto. Me senté en esa sala de exploración, asintiendo con la cabeza como se suponía que debía hacer, como si tuviera sentido, como si debiera aceptar simplemente que mi cuerpo se estaba rindiendo, pero no quería aceptarlo, porque 6 meses antes iba caminando a la oficina de correos todos los días. Cuidaba mi jardín, estaba viviendo y ahora apenas podía ir de mi habitación a la cocina sin que me temblaran las piernas. Empezó tan gradualmente que apenas me di cuenta. Una mañana me levanté de la mesa y sentí un leve tambaleo en las rodillas. Nada dramático, solo un destello de inestabilidad que me hizo agarrarme a la encimera. Me dije a mí misma que me había levantado demasiado rápido. Una semana después volvió a ocurrir, y luego otra vez, hasta que empecé a agarrarme de los muebles cada vez que me movía por la casa. Mis piernas se sentían poco fiables, como si pudieran fallar sin previo aviso. Estaba de pie junto al fregadero lavando los platos y de repente mis muslos empezaban a doler. Un dolor profundo hasta los huesos que me hacía querer sentarme inmediatamente. Caminar hasta el buzón, algo que había hecho todos los días durante 40 años, se convirtió en algo para lo que tenía que prepararme. Me paraba en la puerta, respiraba hondo y me decía, puedes ir y volver. Y algunos días podía. Pero otros días llegaba a la mitad de la entrada de mi casa y sentía que mis piernas se volvían pesadas, como si estuvieran llenas de cemento, como si cada paso requiriera el doble de esfuerzo de lo habitual. Empecé a poner excusas. Le dije a Sara, mi vecina, que me sentía un poco cansada cuando me preguntó si quería ir caminando al parque con ella y con Emma. Le dije a mi hija Linda que me lo estaba tomando con calma cuando me invitó a ir de compras, pero la verdad era más sencilla y más aterradora. Ya no confiaba en mis piernas. El día que me caí no estaba haciendo nada imprudente. Estaba en mi sala de estar, tratando de alcanzar un libro en la estantería, cuando mi pierna derecha simplemente cedió. Un momento estaba de pie. Al siguiente estaba en el suelo, con la rodilla palpitando y las manos temblando. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, demasiado aturdida para moverme. No porque estuviera herida, no realmente, solo magullada, sino porque me di cuenta, así es como empieza. Así es como la gente termina en residencias de ancianos. No por un accidente dramático, sino porque sus piernas dejan de funcionar. Porque se caen una vez, luego dos, y después tienen demasiado miedo para moverse. No quería que eso me pasara a mí, así que fui al médico. La cita fue breve. Describí la debilidad, el tambaleo, el dolor que nunca terminaba de desaparecer. Le conté sobre la caída. Él escuchó, asintió. Escribió notas en su computadora. Luego me miró por encima de sus gafas y dijo, bueno, Margarita, a los 83 años esto es bastante normal. Tus músculos están envejeciendo. Podemos hacer algo de fisioterapia si quieres, pero honestamente lo mejor que puedes hacer es tener cuidado. No te fuerces. Usa un andador si lo necesitas. Me le quedé mirando. ¿Eso es todo? Y dije, ¿solo tener cuidado? Él sonrió, amablemente creo, pero no se sintió amable. En cierto punto dijo, tenemos que aceptar que nuestros cuerpos se ralentizan. Salí de esa consulta sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en años, porque lo que realmente estaba diciendo era, ríndete, acepta que eres frágil, acepta que tus piernas ya no te sostendrán, acepta que esto es lo que hay ahora. Y quizás tenía razón. Quizás a los 83 años se suponía que debía dejar de esperar que mi cuerpo funcionara, pero algo en mí se negaba a creerlo. Llegué a casa y me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Pensé en Ricardo.
en cómo en sus últimos años dejó de poder caminar sin ayuda, en cuanto lo odiaba, cómo eso le había arrebatado algo esencial. Pensé en mi madre, que pasó los últimos 2 años de su vida en una silla porque sus piernas fallaron y nunca se recuperaron. Pensé en todas las pequeñas pérdidas que se suman hasta que ya no estás viviendo, solo estás esperando. Y pensé, no estoy lista para eso. Esa noche llamé a mi hermana Juana. Ella siempre ha sido a quien recurro cuando no sé qué más hacer. La que no solo me dice lo que quiero oír. Juana, le dije, mis piernas están fallando. Y el médico dice que no hay nada que pueda hacer. Hubo una pausa. ¿Le crees?, preguntó ella. No respondí de inmediato, porque quería creerle. Sería más fácil creerle. Aceptar que esta era simplemente la forma en que mi cuerpo me decía que bajara el ritmo, que me sentara, que dejara de intentar. Pero algo en mí, algo obstinado y cansado de que me dijeran lo que no podía hacer, dijo que no. No lo sé, dije finalmente. Pero no quiero. Entonces no lo hagas, dijo Juana sencillamente. Busca otra manera. Empecé a hacer preguntas. No a los médicos, ya había escuchado lo que tenían que decir, sino a gente que conocía. Gente de mi edad que seguía caminando, que se seguía moviendo, que seguía viviendo en sus propias casas, sin ayuda. Le pregunté a mi vecina de enfrente, Elena, quien tenía 87 años y todavía cuidaba sus rosas cada mañana. Le pregunté a una mujer en la iglesia que caminaba 5 kilómetros diarios a sus 91 años. Le pregunté a cualquiera que pareciera tener lo que yo estaba perdiendo, piernas fuertes y firmes. Y esto es lo que descubrí. No estaban haciendo nada extraordinario. No estaban corriendo maratones ni levantando pesas. No estaban tomando medicamentos costosos ni siguiendo rutinas complicadas. Pero estaban haciendo una cosa que yo no hacía. Estaban prestando atención a lo que sus cuerpos realmente necesitaban. Elena me dijo que tomaba una cucharada de aceite de hígado de bacalao todas las mañanas. Para mis huesos, dijo. Mi madre lo hacía. Su madre lo hacía. Nunca le di importancia hasta que dejé de hacerlo por unos meses y noté que me dolían las rodillas. Volví a empezar y el dolor desapareció. La mujer de la iglesia, Evelyn, me dijo que se aseguraba de tomar suficiente luz solar. Vitamina D, dijo. Mi médico me hizo una prueba una vez y me dijo que tenía los niveles bajos. Empecé a pasar 20 minutos afuera cada mañana y te lo juro, mis piernas se sintieron más fuertes en un mes. Otra amiga mencionó el magnesio. Otra habló de comer más verduras, más pescado, más huevos. Nada de eso parecía gran cosa. Nada de eso parecía un milagro. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta. Estas mujeres no estaban esperando a que sus cuerpos fallaran. Los estaban alimentando, apoyándolos, dándoles lo que necesitaban para seguir funcionando. Y yo no había estado haciendo nada de eso. Empecé con lo más simple, la luz del sol. Cada mañana me obligaba a salir y quedarme bajo el sol durante 15 minutos. Al principio parecía inútil. Me quedaba ahí, en la entrada de mi casa, con los brazos cruzados, preguntándome qué estaba haciendo. Pero después de una semana noté algo. Mis piernas no me dolían tanto por las mañanas. No sentía ese mismo agotamiento profundo cuando me levantaba. No fue dramático. No fue una cura. Pero fue algo, así que seguí adelante. Luego añadí el aceite de hígado de bacalao, una cucharada cada mañana, mezclada con un poco de jugo de naranja, porque de lo contrario no soportaba el sabor. Seré honesta, casi me rindo después de los primeros días. Era horrible, espeso, con sabor a pescado y todo lo que te imaginas, pero Elena juraba por él. Y yo estaba lo suficientemente desesperada como para intentarlo. En 2 semanas noté que mis rodillas se sentían diferentes. No perfectas, no sin dolor, pero más firmes. Como si las articulaciones no estuvieran rozando entre sí como lo habían estado haciendo. Seguí adelante.
Luego empecé a comer más huevos, no porque nadie me lo dijera, sino porque recordaba haber leído en algún lugar que los huevos eran buenos para los músculos. Y mis músculos, lo que quedaba de ellos, necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir. Hacía huevos revueltos cada mañana. Les añadía queso cuando tenía. A veces un poco de espinacas. Pequeños cambios, nada lujoso. Pero después de un mes me di cuenta de que no me estaba agarrando tanto a los muebles cuando me movía por la casa. Podía estar de pie junto a la encimera lavando los platos sin que mis piernas me gritaran que me sentara. Podía caminar hasta el buzón sin sentir que acababa de subir una montaña. La verdadera prueba llegó un martes por la mañana a finales de primavera. Sara llamó a mi puerta y me preguntó si caminaría con ella y Emma al parque. Casi digo que no, por costumbre, por miedo. Pero luego miré mis piernas y pensé, veamos. Así que dije que sí. Caminamos despacio. Emma me dio la mano parte del camino, parloteando sobre un pájaro que había visto en su jardín. Sara se mantuvo cerca, sin atosigar, pero presente. Y lo logré. Todo el camino hasta el parque. Todo el camino de vuelta. Mis piernas estaban cansadas al final. Pero no fallaron. No me traicionaron. Me llevaron. Cuando llegué a casa me senté en la mesa de la cocina y lloré. No de tristeza, de alivio, porque había recuperado algo que pensé que se había ido para siempre. No solo fuerza, sino confianza. Confianza en que mi cuerpo todavía podía funcionar si le daba lo que necesitaba. No lo sabía entonces, pero esa caminata al parque fue el comienzo de algo más grande, porque durante los meses siguientes seguí aprendiendo. Seguí ajustando, seguí prestando atención a lo que hacía que mis piernas se sintieran fuertes y lo que las hacía sentir débiles. Y descubrí que las cosas que me mantenían en pie no eran complicadas, eran simples, tranquilas, casi vergonzosamente ordinarias, pero funcionaban. Lo primero que realmente aprendí, fue sobre la vitamina D. No solo del sol, aunque eso ayudó, sino de los alimentos, de los suplementos, de prestar atención a si mi cuerpo realmente estaba recibiendo suficiente. Porque aquí hay algo que nadie te dice. A medida que envejeces, tu cuerpo deja de producir vitamina D de manera eficiente. Puedes estar bajo el sol todo el día y aún así podría no ser suficiente. No lo sabía hasta que le pedí a mi médico que evaluara mis niveles. Y cuando llegaron los resultados, me quedé impactada. Tienes deficiencia, dijo, severa. Pero he estado saliendo todos los días, dije. Eso está bien, dijo él. Pero a tu edad necesitas más que eso. Me recomendó un suplemento, una pastilla pequeña. Nada dramático. Pero en 6 semanas sentí una diferencia que no podía ignorar. Mis piernas no se sentían tan pesadas por las mañanas. Podía subir los 3 escalones de mi puerta principal sin detenerme a mitad de camino. Y los calambres musculares que tenía por la noche, dolores agudos y repentinos que me despertaban, esos se detuvieron casi por completo. No podía creer que algo tan simple pudiera marcar tal diferencia. Pero así fue. Y luego estaba la B12. Ni siquiera sabía qué era la B12 hasta que Evelyn lo mencionó un domingo después de la iglesia. Mi médico dijo que tenía los niveles bajos, dijo, y que por eso mis piernas se sentían tan débiles, como si ya no pudieran sostenerme. Le pregunté qué hizo al respecto. Empecé a tomar un suplemento, dijo, y a comer más huevos, más pescado. En un mes me sentí como yo misma otra vez. Llegué a casa y lo busqué. Resulta que la B12 es esencial para la función nerviosa, para el transporte de oxígeno, para mantener tus músculos receptivos. Y a medida que envejeces, tu estómago produce menos ácido necesario para absorber la B12 de los alimentos. Lo que significa que, incluso si estás comiendo todas las cosas correctas, podrías estar funcionando con el tanque vacío. Empecé a tomar un suplemento de B12, solo uno pequeño, nada costoso, y en 3 semanas noté algo extraño.
Mis piernas ya no se sentían tan hormigueantes. Esa rara sensación de hormigueo que tenía cuando me sentaba demasiado tiempo se desvaneció. Y empecé a sentirme más despierta, más alerta, como si mi cuerpo finalmente estuviera recibiendo el combustible que necesitaba. Sé que esto no suena como una historia dramática. No hay una cura milagrosa, ningún momento único en el que todo cambió, pero ese es el punto. Porque lo que aprendí y lo que sigo aprendiendo es que mantener tus piernas fuertes no se trata de una gran cosa. Se trata de muchas cosas pequeñas, hechas constantemente a lo largo del tiempo. Y el problema es que nadie te dice esto cuando estás sentada en la consulta de un médico a la que te dicen que aceptes que tu cuerpo está fallando. Nadie te dice que tienes más control del que crees. Que tus piernas podrían no estar fallando por la edad. Podrían estar fallando porque se están muriendo de hambre. Pensé que lo tenía resuelto. Vitamina D, B12, un poco de sol, unos cuantos huevos, algo de aceite de hígado de bacalao. Mis piernas se estaban fortaleciendo. Caminaba más lejos. Incluso empecé a sentir algo que no había sentido en meses, esperanza. Pero entonces, unas 6 semanas después, todo se detuvo. Sucedió un jueves por la mañana. Me desperté, balancé mis piernas fuera de la cama y en el momento en que mis pies tocaron el suelo, mis rodillas cedieron. No de forma dramática, solo lo suficiente para hacerme agarrar la mesita de noche. Me quedé allí, respirando con dificultad, tratando de entender qué acababa de suceder, porque había hecho todo bien. Había estado tomando mis vitaminas, había estado comiendo bien, había estado moviéndome. Entonces, ¿por qué mis piernas se sentían como si me estuvieran fallando de nuevo? Durante los siguientes días empeoró. El dolor regresó. Esa pesadez profunda y agotadora que hacía que cada paso pareciera un esfuerzo. Mis rodillas empezaron a endurecerse. No todo el tiempo, pero lo suficiente como para notarlo. Lo suficiente para hacerme hacer una mueca cuando me levantaba de una silla. Y la peor parte, empecé a dudar de todo. Tal vez el médico tenía razón. Tal vez esto era solo el envejecimiento. Tal vez había tenido unas cuantas buenas semanas y ahora mi cuerpo me estaba recordando que la esperanza no cambia la realidad. No se lo dije a nadie, ni a Juana, ni a Sara. Simplemente me callé. Dejé de salir tanto. Dejé de hacer mis caminatas matutinas. Empecé a sentarme más, a moverme menos. Porque si mis piernas iban a fallar de todos modos, ¿cuál era el sentido de luchar contra ello? Entonces una mañana Sara llamó a mi puerta. Casi no respondo, pero llamó de nuevo y escuché la vocecita de Emma a través de la puerta diciendo: «Señorita Margarita, ¿está bien?» Abrí. Sara estaba allí con una bolsa de la compra en una mano y una mirada de preocupación en su rostro. «Hace tiempo que no te veo», dijo. «Te traje algunas cosas». La dejé pasar, dejó la bolsa en la encimera y se giró para mirarme. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja. No quería decirlo en voz alta, pero las palabras salieron de todos modos. «Mis piernas están empeorando otra vez». Pensé que estaba mejorando, pero no es así. «No sé qué estoy haciendo mal». Sara se quedó callada un momento. Entonces dijo algo que no esperaba. «Quizás no estés haciendo nada mal. Quizás simplemente no has terminado todavía». Tenía razón, porque esa tarde llamé a Evelyn de la iglesia. La mujer que caminaba 5 kilómetros diarios a sus 91 años. «Evelyn», dije, «estaba mejorando. Y ahora no. ¿Qué me estoy perdiendo?» Ella no dudó. «Vitamina C», dijo, «para tus articulaciones. Si tus rodillas se están poniendo rígidas, eso es lo primero que revisaría». Nunca había pensado en la vitamina C más allá de los resfriados y las naranjas. Pero Evelyn lo explicó de forma sencilla. Tu cuerpo necesita vitamina C para producir colágeno. Y el colágeno es lo que mantiene tus articulaciones flexibles. Sin él todo empieza a desgastarse. Tus tendones, tu cartílago. Tus rodillas empiezan a chirriar en lugar de deslizarse. Me dijo que comía pimientos todos los días.
fresas cuando podía conseguirlas, y tomaba un poco de polvo de acerola en su agua cada mañana. Es ácido, dijo, pero funciona. Empecé esa misma semana. Compré una bolsa de pimientos y los comí en rodajas con el almuerzo. Encontré polvo de acerola en la tienda naturista y mezclé una cucharada en mi agua de la mañana. Evelyn tenía razón, era ácido, casi insoportablemente al principio, pero en 10 días noté que la rigidez en mis rodillas disminuía. Podía doblarlas sin esa sensación de chirrido. Podía arrodillarme para recoger algo del suelo y volver a levantarme sin tener que apoyarme. No fue un milagro, pero fue un movimiento en la dirección correcta, y eso fue suficiente para seguir adelante. Luego aprendí sobre la vitamina K2, no de un médico, de una mujer llamada Ruth que vivía a 3 calles de distancia y todavía cultivaba su jardín a sus 89 años. Me la encontré en la oficina de correos una tarde y le pregunté directamente, ¿cómo es que tus piernas siguen siendo tan fuertes? Ella se rió. Mantequilla, dijo. Mantequilla de pastoreo, cada mañana en mi tostada. Mi abuela juraba por ella y ahora sé por qué. Mantiene el calcio en mis huesos donde debe estar en lugar de depositarse en mis articulaciones. Nunca había oído hablar de la K2 antes, pero cuando lo busqué más tarde, todo tuvo sentido. La vitamina K2 dirige el calcio a los huesos y lo mantiene alejado de las arterias y los tejidos blandos. Sin ella puedes tomar todo el calcio del mundo y aún así terminar con huesos frágiles y articulaciones rígidas. Empecé a comer una cucharada de mantequilla de pastoreo cada mañana, a veces en tostadas, a veces derretida en mis huevos. Y lentamente, tan lentamente que casi no me di cuenta, mi postura empezó a cambiar. Ya no me encorvaba tanto. Mi espalda baja no dolía como antes. Me sentía más alta, más sólida, como si mis huesos finalmente estuvieran recibiendo lo que necesitaban para sostenerme. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando descubrí el magnesio. Había estado teniendo calambres en las piernas por la noche, espasmos agudos y repentinos en mis pantorrillas que me despertaban jadeando. Se lo mencioné a Sara una tarde cuando pasó a visitarme y ella dijo, mi mamá solía tenerlos. Empezó a tomar magnesio y se detuvieron casi de inmediato. Había oído hablar del magnesio antes, pero no sabía que estaba relacionado con los calambres musculares. Resulta que el magnesio ayuda a que los músculos se contraigan y se relajen adecuadamente. Sin suficiente, tus músculos se quedan atrapados en un estado de tensión. Por eso ocurren los calambres. Por eso tus piernas se sienten tensas e inquietas. Empecé a comer semillas de calabaza, solo un puñado cada tarde como aperitivo, y en menos de una semana los calambres cesaron. No disminuyeron. Cesaron. Dormí toda la noche por primera vez en meses. Y cuando me desperté por la mañana, mis piernas no se sentían rígidas ni doloridas. Se sentían listas. Alrededor de esta época, mi nieto vino de visita. Noé, callado, reflexivo, siempre trasteando con algo en su computadora, se sentó a la mesa de mi cocina una tarde viéndome moverme por ahí y dijo, «Abuela, caminas mejor». Sonreí. «Lo estoy intentando». «¿Qué ha cambiado?», preguntó. Así que se lo conté. Sobre las vitaminas, sobre los pequeños ajustes que había estado haciendo, sobre cómo había pasado de apenas poder mantenerme en pie a caminar de nuevo al parque. Escuchó con atención. Luego dijo algo que me sorprendió. «Deberías escribir esto. Otras personas necesitan saberlo». Me reí. «¿Quién va a escuchar a una anciana hablar de vitaminas?» «Todo el mundo», dijo simplemente. «Porque a la mayoría de la gente le dicen lo mismo que a ti, que no hay nada que puedan hacer. Y eso no es verdad». Noé pasó las siguientes 2 semanas construyendo algo. Al principio no me dijo qué era. Solo dijo que estaba trabajando en un proyecto. Luego, una tarde, volvió con su computadora portátil y me lo mostró. Era una aplicación.
Una aplicación sencilla y hermosa, diseñada específicamente para mujeres mayores de 60 años. La construí para ti, dijo. Bueno, para ti y para cualquiera como tú. Tiene todo lo que has aprendido. Recordatorios diarios para tomar tus vitaminas. Un registro de cómo te sientes. Ejercicios sencillos para mantener las piernas fuertes. Incluso una guía para prevenir caídas. Me quedé mirando la pantalla. Noé, dije, esto es... Ni siquiera sé qué decir. Di que dejarás que la gente la use, dijo, porque creo que realmente podría ayudar. La llamamos Freedom App, la aplicación de la libertad, porque eso es lo que me dio libertad para moverme, libertad para quedarme en mi propia casa, libertad para volver a confiar en mi cuerpo. Dentro está todo lo que desearía haber sabido antes. Recordatorios sobre qué vitaminas tomar y cuándo. Estiramientos y ejercicios sencillos que mantienen tus piernas fuertes sin agotarte. Consejos para comer bien, dormir bien y establecer límites con la familia que no lo entiende. Incluso hay una versión de mí ahí dentro. Una compañera con la que puedes hablar en cualquier momento, de día o de noche, si necesitas que alguien te escuche o te ayude a pensar en un problema. Noé construyó cada pantalla, cada recordatorio, cada palabra, y ya he tenido noticias de mujeres que la están usando. Diana escribió para decir que la rutina de prevención de caídas la mantuvo fuera del hospital. Bárbara dijo que el registro de vitaminas le ayudó a entender finalmente por qué sus piernas habían estado tan débiles. Cheryl me dijo que los registros diarios la hacen sentirse menos sola. Por eso te hablo de esto ahora. Porque si alguna vez has sentido que tus piernas fallan, si alguna vez te han dicho que no hay nada que puedas hacer, si alguna vez te has preguntado si todavía hay una manera de mantenerse fuerte, esto es para ti. El enlace está en el comentario fijado. Está ahí siempre que estés lista. Mi familia quiere que la quite. Piensan que me estoy poniendo en ridículo. Tienes 83 años, mamá. Deja esto. Pero no lo haré. No mientras las mujeres me escriban para decirme que les está ayudando. Después de empezar a usar la aplicación yo misma, registrando mis vitaminas, siguiendo los recordatorios, me di cuenta de que faltaba una cosa más. Vitamina E. Me sentía cansada incluso después de caminar distancias cortas. Mis piernas se enfriaban fácilmente, especialmente por las noches, y noté que se veían ligeramente hinchadas después de haber estado sentada un rato. Se lo mencioné de nuevo a Evelyn y dijo, circulación. Eso es vitamina E, tu sangre no está fluyendo como debería. La vitamina E actúa como un anticoagulante natural. Mantiene tus vasos sanguíneos flexibles y abiertos para que el oxígeno pueda llegar a tus músculos. Sin ella, tus piernas no reciben los nutrientes que necesitan. Se cansan más rápido, duelen más, se sienten desconectadas. Empecé a tomar una cucharada de aceite de germen de trigo cada mañana. Lo mezclaba con mi avena porque no soportaba el sabor por sí solo. Y en 2 semanas me sentí más cálida. Mis piernas no se sentían tan pesadas al final del día. Podía caminar más lejos sin necesidad de parar a descansar. Era como si mi cuerpo finalmente estuviera recibiendo oxígeno en todos los lugares donde había estado pasando hambre. Ojalá pudiera decirte que hubo una solución mágica, una vitamina que lo arregló todo, una pastilla que me hizo fuerte de nuevo. Pero no fue así como funcionó. Fueron todas ellas, juntas, apoyándose mutuamente. Vitamina D para mis huesos y músculos. B12 para mis nervios y energía. Vitamina C para mis articulaciones. K2 para mantener el calcio donde debía estar. Magnesio para detener los calambres y mantener mis músculos relajados. Vitamina E para mejorar la circulación y mantener mis piernas con energía. Cada una llenó un vacío que ni siquiera sabía que existía. Y juntas me devolvieron algo que pensé que se había ido para siempre.
Una tarde, a principios de verano, Sara me preguntó si quería caminar a la biblioteca con ella y Emma. La biblioteca estaba a 1,5 kilómetros, más lejos de lo que había caminado en más de un año. Dudé, pero entonces pensé, veamos hasta dónde puedo llegar. Así que dije que sí. Caminamos despacio. Emma me dio la mano parte del camino, señalando flores, nubes y perros que pasaban. Sara caminaba a mi lado, constante y sin prisas, y lo logré. Todo el camino hasta la biblioteca, todo el camino de vuelta. Mis piernas estaban cansadas al final, pero no fallaron, no me traicionaron, me llevaron. Cuando llegué a casa, me senté en el escalón de la entrada y miré hacia la calle. La misma calle por la que me daba miedo caminar hacía solo unos meses. Y me di cuenta de algo. No se trataba solo de vitaminas. No se trataba solo de piernas más fuertes. Se trataba de negarme a creer que mi cuerpo estaba acabado. De aprender que lo que llaman envejecer a veces es solo descuido. De descubrir que tenía más control del que nadie me dijo que tenía. Pensé en Arturo por un momento. En aquel verano de 1974, cuando casi elijo algo diferente para mí. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera sido más valiente en aquel entonces, si hubiera confiado más en mí misma. Pero quizás eso es lo que estoy haciendo ahora, finalmente aprendiendo a confiar en mí misma, a creer que valgo la pena el esfuerzo, que mi cuerpo merece ser cuidado, incluso a los 83 años, especialmente a los 83. 3 meses después de empezar a caminar de nuevo, volví al médico, no porque algo estuviera mal, sino porque quería que lo viera. Quería que viera que la mujer a la que le había dicho que aceptara el declive de su cuerpo estaba frente a él, sin andador, sin miedo, sin temblores. Entré en su consulta y él levantó la vista de su escritorio. Margarita, dijo, sorprendido, ¿estás caminando bien? Lo estoy, dije. Se levantó, me indicó que me sentara y abrió mi historial en su computadora. ¿Qué ha cambiado?, preguntó. Se lo conté. Sobre las vitaminas, sobre los pequeños ajustes que había hecho, sobre cómo mis piernas habían pasado de ser poco fiables a fuertes en cuestión de meses. Escuchó, asintió, escribió algunas notas. Luego dijo, bueno, eso está bien. Me alegra que te sientas mejor. Eso fue todo. Ningún reconocimiento de que se había equivocado, ninguna curiosidad sobre lo que realmente había funcionado, solo cortesía. Salí de esa consulta sintiendo algo que no esperaba, no ira, no reivindicación, solo claridad, porque me di cuenta de una cosa, él no necesitaba creerme, no necesitaba su permiso para ser fuerte. Lo había hecho sin él. Y podía seguir haciéndolo sin él. Ese momento se quedó conmigo. No porque me doliera, sino porque me recordó lo fácil que es dejar de creer en una misma cuando todos los que te rodean esperan que falles. El médico esperaba que mis piernas fallaran porque era vieja. Mis hijos esperaban que bajara el ritmo porque eso es lo que hacen las madres. Incluso yo había esperado que mi cuerpo me traicionara porque eso es lo que me habían dicho que sucedería. Pero nada de eso era cierto. Mi cuerpo no me había traicionado. Solo había dejado de darle lo que necesitaba. Y una vez que volví a empezar, todo cambió. Pienso en ello a menudo ahora cuando me muevo por mi casa, cuando me levanto de una silla sin apoyarme, cuando camino al buzón sin dudar, cuando traigo la compra del coche sin que me tiemblen las piernas. Estos no son grandes logros, son movimientos ordinarios, pero significan todo, porque significan que sigo aquí, sigo siendo capaz, sigo viviendo en mi propia casa bajo mis propias condiciones. La semana pasada Emma vino después de la escuela, se sentó a la mesa de mi cocina con los deberes extendidos frente a ella y nos preparé té a ambas. Mientras volvía a la mesa con 2 tazas, levantó la vista y dijo, «Señorita Margarita, ya no camina lento». Sonreí. «No, ya no». «¿Por qué no?», preguntó. Pensé en cómo explicarlo de una manera que una niña de 8 años pudiera entender. «Porque empecé a cuidar mis piernas», dije.
¿Cómo cuidas una planta? Le das agua, luz solar y buena tierra y crece. Me estaba olvidando de darles a mis piernas lo que necesitaban, asintió seriamente. ¿Y ahora están creciendo otra vez? Algo así, dije. Volvió a sus deberes, satisfecha. Pero me quedé allí sentada un momento, pensando en lo simple que lo había hecho sonar, y en lo cierto que era. Ya no doy por sentada mi fuerza. Cada mañana me despierto y hago la misma pequeña rutina. Una cucharada de aceite de hígado de bacalao para la vitamina D. Un puñado de semillas de calabaza para el magnesio. Una ración de huevos para la B12. Pimientos con el almuerzo para la vitamina C. Mantequilla en mi tostada para la K2. Aceite de germen de trigo en mi avena para la vitamina E. Suena mucho cuando lo enumero así, pero no lo es. Es solo comer, ser intencional. Y a cambio mis piernas me llevan. Empecé a salir a caminatas más largas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. Algunas mañanas camino pasando la biblioteca, pasando la oficina de correos, hasta el límite del pueblo, donde los campos se abren y puedes ver el cielo extenderse en todas direcciones. Me quedo allí unos minutos, respirando, sintiendo el suelo firme bajo mis pies, y pienso en todas las cosas que casi abandono, el jardín que pensé que nunca volvería a cuidar, los paseos que pensé que se habían acabado, la independencia que pensé que se estaba escapando. Todo volvió, no por un milagro, sino porque me negué a creer que el declive era inevitable. Hay una mujer en la iglesia, Margarita como yo, aunque todos la llaman Marga para evitar confusiones, que notó el cambio. Me llevó aparte un domingo y me dijo, «Te mueves de forma diferente. ¿Qué ha pasado?» Se lo conté, sobre las vitaminas, sobre la rutina que había construido, sobre cómo mis piernas habían pasado de estar débiles a estar firmes. Escuchó en silencio. Luego dijo, «Necesito hacer eso. Mis rodillas se están poniendo tan mal que apenas puedo arrodillarme durante la oración». «Entonces empieza», dije. «No tienes que hacerlo todo a la vez. Solo elige una cosa y mira cómo te sientes». Asintió. «¿Con cuál debería empezar?» «Vitamina D», dije. Ahí fue donde empecé yo. «Y si te duelen las rodillas, añade un poco de vitamina C. Ayuda con las articulaciones». Un mes después me encontró de nuevo. «Está funcionando», dijo simplemente. «Puedo arrodillarme otra vez». Y pensé, esto es lo que quiero. No crédito, no reconocimiento. Solo saber que lo que aprendí, por lo que luché, podría ayudar a alguien más a mantenerse fuerte. Mi hija Linda llamó la semana pasada. Se había enterado por uno de mis otros hijos de que estaba mejor, que estaba caminando más, que parecía más fuerte. Mamá dijo, «¿Qué está pasando? ¿Estás bien?» Casi me río, porque durante meses, cuando estaba luchando, nadie preguntó si estaba bien. Pero ahora que estaba prosperando, de repente hubo preocupación. «Estoy bien», dije. «Mejor que bien, en realidad». Averigüé qué estaba mal. «¿Qué estaba mal?», preguntó. No estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba. Mi cuerpo se estaba muriendo de hambre y ni siquiera lo sabía. Hubo una pausa. Así que, «¿Estás tomando vitaminas?», dijo, y pude notar el escepticismo en su voz. «Me estoy cuidando», dije. «Y está funcionando». No discutió, pero tampoco sonó convencida. Y eso está bien, porque no hago esto por su aprobación. Lo hago por mí. He estado pensando en Arturo otra vez, no obsesivamente, no con arrepentimiento exactamente, pero sí con curiosidad. Aquel verano de 1974, cuando casi elijo algo diferente, a veces me pregunto si la razón por la que no lo hice fue porque no confiaba en mí misma. No confiaba en que merecía más, en que era capaz de más. Pasé gran parte de mi vida tomando la opción segura, la opción razonable, la opción que no me exigía demasiado a mí ni a nadie más. Y al hacer eso me hice más pequeña de lo que necesitaba ser. Pero este viaje con mis piernas, con mi cuerpo, con aprender a cuidarme de nuevo, me ha enseñado algo que no esperaba. No es demasiado tarde para elegir de forma diferente, no de la misma manera, no con lo mismo en juego.
pero de pequeñas formas, de formas cotidianas. Puedo elegir creer que mi cuerpo merece el esfuerzo, que yo merezco el esfuerzo incluso ahora, incluso a los 83 años. Todavía uso la aplicación Freedom todos los días. Me recuerda que tome mis vitaminas, que estire, que me mueva, que verifique cómo me siento. Y los días que se me olvida, porque a veces se me olvida, me empuja suavemente de vuelta. Margarita, dice la notificación, ¿has tomado tu vitamina D hoy? Y sonrío, porque se siente como si Noé todavía estuviera aquí cuidándome. Las mujeres me escriben a través de la aplicación ahora, desconocidas que la han encontrado y han empezado a usarla. Una mujer, Carol, dijo que le ayudó a darse cuenta de que había tenido niveles bajos de magnesio durante años. Por eso no podía dormir. Por eso sus piernas sufrían calambres cada noche. Otra mujer, Janet, dijo que los ejercicios de prevención de caídas le dieron la confianza para dejar de usar su bastón. Y Ruth, una Ruth diferente a la que yo conozco, dijo que los registros diarios de la aplicación la hacen sentirse menos invisible, como si alguien estuviera prestando atención. Eso es lo que quería. No vender algo, no construir algo grande. Solo crear un lugar donde mujeres como yo, mujeres a las que les han dicho que acepten el declive, pudieran encontrar otro camino. El enlace sigue estando en el comentario fijado si lo necesitas. Mi familia todavía me presiona para que la quite, pero no lo haré. No mientras esté ayudando. Anoche estaba en mi cocina lavando los platos y me di cuenta de algo. No me estaba agarrando a la encimera. Solo estaba de pie, firme, equilibrada, fuerte. Hace un año no podía hacer eso. Hace un año tenía que apoyarme contra el fregadero solo para mantenerme erguida. Pero ahora mis piernas me sostienen. Y ese pequeño acto ordinario, estar de pie sin miedo, se siente como el mayor regalo que me he hecho a mí misma. No sé cuánto tiempo me queda. Ninguno de nosotros lo sabe. Pero sé esto, no voy a pasar el tiempo que me quede sentada en una silla, esperando a que mi cuerpo falle. Voy a seguir caminando, seguir moviéndome, seguir alimentando a mis piernas con lo que necesitan para llevarme. No porque intente demostrarle nada a nadie, sino porque finalmente entiendo que merezco vivir plenamente, incluso ahora, especialmente ahora. Si estás viendo esto y has sentido que tus piernas se debilitan, si te han dicho que no hay nada que puedas hacer, si has empezado a creer que el declive es inevitable, quiero que sepas, no lo es. No siempre. A veces tu cuerpo no se está rindiendo, solo está pidiendo algo que no sabías que necesitaba. Vitamina D para tus huesos y músculos, B2 para tus nervios, vitamina C para tus articulaciones, K2 para mantener tu calcio donde debe estar, magnesio para detener los calambres y relajar tus músculos, vitamina E para mejorar la circulación y mantener tus piernas con energía. No son pastillas mágicas, son solo nutrientes, comida, combustible, pero juntas pueden devolverte algo que pensabas que habías perdido. No soy médico, no soy científica, solo soy alguien que se negó a rendirse, que siguió haciendo preguntas, que siguió intentándolo. Y quiero que sepas que tú también puedes. No tienes que aceptar lo que te dicen. No tienes que sentarte a esperar. Puedes ponerte de pie. Puedes caminar. Puedes seguir adelante. Tus piernas son más fuertes de lo que crees. Solo tienes que darles lo que necesitan. Estoy agradecida por muchas cosas ahora. Por las mañanas cuando me despierto sin dolor. Por los paseos que ya no parecen imposibles. Por la independencia que pensé que había perdido, por Sara y Emma que siguieron estando presentes incluso cuando yo me había encerrado, por Noé que creyó que esto importaba lo suficiente como para construir algo hermoso, por las mujeres que han escrito para decir que lo que he compartido les ha ayudado a mantenerse fuertes también, y por mis piernas, por llevarme todos estos años, por no rendirse incluso cuando yo casi lo hice. Gracias por sentarte conmigo hoy,
por escuchar a una anciana hablar de vitaminas y caminatas y de la pequeña y terca negativa a desaparecer. Si esto te ha resonado, si te ha hecho pensar de forma diferente sobre tu propio cuerpo, me sentiría honrada si te suscribieras. No porque necesite los números, sino porque me dice que sigues aquí, siguiendo escuchando, siguiendo eligiendo mantenerte fuerte. Una cosa más antes de irte. Escribí un libro hace un tiempo sobre todo lo que he aprendido, sobre las lecciones silenciosas que me llevó toda una vida a entender. Mi familia piensa que debería quitarlo, que estoy siendo insensata, que la gente no quiere escuchar a alguien de mi edad, pero lo voy a mantener por ahora. El enlace está en el comentario fijado si lo quieres. Me sentiría honrada si le echaras un vistazo. Cuídate, cuida tus piernas. Y si alguna vez sientes que empiezan a fallar, no lo aceptes. Haz preguntas, prueba cosas. Sigue adelante, eres más fuerte de lo que te dijeron. Te lo prometo.